Pero el Espíritu Santo de Dios tiene planes, amén. Y nosotros nos sometemos a ellos. Capítulo 37, vamos a abordar el verso 19 y 20 y luego saltamos al capítulo 41. Dice el verso 19, en el nombre de Jesucristo. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Y viaje conmigo al 41. Aleluya. Usted conoce esta historia de José. Si no la conoce, hoy abordaremos un poquito sobre ella. Capítulo 41, versos 13 al 16. Aleluya. Dice, y aconteció que como él nos los interpretó, esto es los sueños de Faraón, así fue, yo fui establecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente, diga conmigo apresuradamente. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y por último, vaya conmigo al verso 33. Y ahí que vamos a leer un poquitito más para terminar. Dice, por tanto, presta atención a esta palabra, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, diga conmigo abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. ¿Cómo dice? Guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aleluya. Dios es bueno. Yo no sé si usted entiende por dónde vamos en este mensaje. Ojalá que sí. Pero ya mismo nos ponemos al día. Vamos a orar. Padre, te agradezco la infinita oportunidad de disertar esta palabra en tu casa. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo cubra cada esquina de este lugar y sature de tu inmensa presencia todo este lugar. Tomamos dominio y control absoluto de toda hueste de maldad, de todo principado, de todo hombre fuerte que quiera levantarse, de toda potestad que pretenda gobernar, aún dentro de tu casa donde no tiene lugar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret yo declaro que cada mente y cada corazón estará perfectamente alineado para recibir lo que tú traes en esta mañana. Te doy las gracias y te ruego, Señor, que saques de mí, quites, despojes toda humanidad y que tu Espíritu Santo pueda traer la palabra justa, la palabra correcta, la palabra adecuada, la palabra alineada que tú has diseñado en la eternidad para esta casa y para este tiempo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Mire, el tema de este mensaje es un poquito tal vez confuso para usted. Ojalá y usted me entienda. El Espíritu Santo de Dios le va a ayudar. El tema que le hemos puesto a este mensaje es ejerciendo dominio. Pero yo sé que a veces muchos de nosotros hemos malinterpretado esta palabra. Sin embargo, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, pues no nos ha dado un espíritu de,
sino de amor y dominio propio. Es una partecita del dominio que vamos a ver en un ratito. Pero miren, nosotros como humanos hemos malinterpretado la definición de la palabra dominio. El dominio es poder, el dominio es autoridad, el dominio es ejercer poder, el dominio es ejercer gobierno. Y muchos de nosotros pretendemos querer dominar, ejercer dominio sobre cosas que tal vez no tenemos jurisdicción. Yo no sé quién sabe lo que significa la palabra jurisdicción. No sé si usted ha visto ¿cómo se dice? Una persecución, right? Una persecución donde la policía está persiguiendo a un individuo que va en un carro manejando a la deriva, pero una vez que pasa a otro estado, la policía de este estado anterior pierde jurisdicción. Corríjame si no estoy diciendo esta palabra bien. Entonces pasa que cuando va de un lugar a otro, cuando pierde jurisdicción, también pierde gobierno, también pierde dominio. ¿Y qué pasa? Que pertenece a otro lugar, otras personas tienen acceso, otras personas tienen dominio, otras personas tienen la capacidad de ejercer dominio sobre esa situación. ¿Se entiende hasta ahí? Muchos de nosotros pretendemos gobernar donde no nos corresponde. Yo quiero activar a alguien en esta hora porque Dios ha traído un mensaje a la iglesia que es propicio y oportuno para este tiempo. El año pasado yo predicaba precisamente 23 de diciembre. Este año Dios me trajo un mes antes al día justo. Y yo creo firmemente lo que Dios ha depositado en mi espíritu por semanas que he estado preparándome para venir a este lugar. Número uno, creo que el día de ayer, las mujeres que están aquí pueden testificar, yo tenía una asignatura divina específica para esta casa y para estas mujeres. Pero de la misma manera pienso, siento, entiendo, estoy convencida de que tengo una asignatura especial para este tiempo, para esta casa, para este día y para usted. Entiendo que Dios me ha traído el día de hoy para prepararte, para que puedas tener lo necesario para ejercer dominio en el 2020. Y te explico por qué. Es claro lo que el Espíritu Santo ha depositado en mí para esta casa. Dios me hacía entender que el 2020 en esta casa es un tiempo de cambio. El 2020 en esta casa, no díganme muy rápido hasta que usted no lo entienda. Hay mucha gente que dicen amén muy rápido, no saben de qué estoy hablando. Yo necesito que se te revele en el Espíritu lo que Dios quiere hacer en tu casa, en tu iglesia, en tu vida, en tu matrimonio, en tu ministerio, en el propósito que depositó en ti, en el depósito que va a activarse en el 2020. No digas amén muy rápido hasta que no entiendas lo que Dios tiene planeado para ti. La idea de Dios es clara. Mi idea no era ilustrar las 7 vacas flacas ni las gordas en este día. Pero quise que leyeras eso para que entendieras que tal vez, yo no sé si en tu vida en este momento estás en tiempo de vaca flaca. Pero el 2020 parece que nadie está recibiendo esto. Yo no sé si has estado en un tiempo de sequía, yo no sé si has estado en un tiempo donde te ha faltado, yo no sé si has estado en un tiempo de transición, yo no sé si Dios está trayendo un tiempo donde entiendes que todo aquello que no te había sido entregado ahora empieza a entrar en el Kairos. Dios tiene etapas en nuestras vidas, pero para nosotros entender lo que Dios tiene planeado, necesitamos estar alineados. Las mujeres saben de lo que hablo porque lo visitamos anoche, sí o sí. Hay que estar alineado a lo que Dios quiere traer. Entonces, para estar alineado a lo que Dios quiere traer, necesitamos ejercer dominio propio primero. Hay ciertos tipos de dominios que necesitamos abordar en la mañana de hoy. Por eso estoy yendo un poquito rápido, porque quiero depositar esta palabra en tu vientre. Quiero preñarte, sí, aún a los hombres. Quiero embarazarte con el depósito de Dios en esta mañana. No es posible que puedas subsistir a lo que viene si no aprendes a administrar lo que Dios te está dando. No es posible que Dios te dé una advertencia y te quedes igual como que Dios no ha dicho nada.
Yo no sé, Dios no me ha revelado qué es lo que viene para esta casa en el 2020, pero puedo asegurarte que es tan importante como para que Dios tome el tiempo de inquietar a su sierva y traer tu advertencia. Para nosotros poder entrar en lo que Dios trae en el 2020, necesitamos primero dominar ciertas cosas. Necesitamos ejercer dominio ahora sobre lo poco para poder aprender a administrarlo mucho. Entonces, en administrarlo mucho hay dos cosas. Número uno, hay que saber administrarlo equitativamente. Ponerlo donde se supone que dé fruto. Yo no sé quién me está siguiendo en el espíritu. Pero no solamente hay que ponerlo donde dé fruto, sembrarlo en tierra fértil, cuidarlo, que leímos, guardarlo, para que cuando vuelva a haber escasez, haya provisión de la abundancia que Dios está propenso a entregarnos en el 2020. Estoy yendo muy rápido, ya se cansaron. Dios es bueno. Para poder ejercer dominio necesitamos dos cosas muy importantes. La primera es la decisión y la segunda es la disposición. Nadie que no está decidido a ejercer dominio sobre sí mismo puede ejercer dominio sobre los demás. Nadie que ha primero ejercido dominio sobre sí mismo, sobre su casa, sobre sus cosas, sobre sus pensamientos, sobre sus actitudes, no es capaz de ejercer dominio sobre nadie más o sobre nada más. Por eso quiero que entiendas en esta mañana que Dios necesita enseñarte antes de que llegue como advertencia. Como advertencia, Dios necesita enseñarte a dominar ciertas cosas que te van a hacer de bien para que puedas entonces ejercer gobierno sobre las que Él quiere entregarte. El concepto de dominio es ejercer autoridad. Pero muchos de nosotros pretendemos ejercer autoridad y dominar cosas a las cuales nosotros no hemos aprendido primero a someternos a ellas. Nadie es capaz de ejercer autoridad ni dominio sobre algo cuando antes no ha aprendido a ser sometido a autoridad. Es la tercera vez que Dios me pone esa palabra en esta casa. Lo dije anoche, lo dije en el jubileo de damas el año pasado y lo vuelvo a decir en esta mañana. Evidentemente, mire, yo no tengo miedo alguno de que me vuelvan a invitar o no. Yo no negocio la palabra que Dios pone en mi boca con nadie ni con nada. A mí no me molesta si usted se siente mal conmigo. Yo vine a amonestarte en amor y traer la palabra que Dios trae a tu vida, no importando tu reacción. Así que si estamos claros ahí, quiero decirte lo siguiente. Hay un problema de sumisión en esta casa. Hay un problema de sumisión en esta casa. ¿Por qué hay un problema de sumisión en esta casa? Hay un problema de gobierno, hay un problema de orden. No estoy hablando de tus líderes, estoy hablando de ti. Wow, silencio sepulcral. Nadie dice amén ahora. Porque estoy entrando en tu intimidad. Cuando por delante de los pastores dices que sí a todo, pero por detrás te niegas. Como cuando pretendes gobernar sin ser primero enseñado. Cuando pretendes ocupar el puesto que no te corresponde. Como cuando pretendes empezar a gobernar en áreas donde no fuiste llamado. Hay un problema de gobierno en esta casa. Entonces, para que Dios pueda entregarnos lo que quiere entregarnos en el 2020, necesitamos alineamiento, necesitamos decisión. La primera decisión que tenemos que tomar es aceptar que tenemos un problema. Oh, ahora están diciendo amén. Aleluya. Padre, gracias. Todo lo que Dios te entrega, todo lo que Dios te confía, todo lo que Dios pone en tu mano, necesitas tener
la valentía para poder ejercer un dominio correcto y adecuado sobre ello. Dios no entrega propósito. Dios no entrega sus planes. Dios no entrega sus sueños a cualquier persona. Dios no va a entregar sus sueños. Dios no va a gestar en ti el sueño de Él. No va a inquietarte en la madrugada para depositar en ti el sueño de Él. Lo que ya fue gestado en la eternidad nunca va a hacerse manifiesto en ti hasta que tú no estés listo para ejercer dominio sobre eso. Es por eso que muchos de nosotros nos cansamos en la espera. Nos cansamos en la espera. ¿Y yo para cuándo? Decimos algunos de nosotros. Hay ciertas cosas que impiden que podamos ejercer dominio. Nuestras emociones es una de ellas. Cuando nosotros permitimos que nuestras emociones interfieran en el plan de Dios, perdemos control absoluto y gobierno. Necesitamos saber diferenciar nuestras emociones, nuestra humanidad, nuestros sentimientos de lo que Dios nos está indicando hacer. El orgullo es la otra. ¿Qué pasa cuando te ponen a servir en un lugar donde tú no quieres estar? Donde te están tocando el orgullito. Hay gente que no han aprendido a ejercer dominio sobre la cocina y el chocolate y pretenden ejercerlo en el altar. ¿Qué pasa cuando te ponen a limpiar la iglesia y a pasar el vacuum? Pero no es donde quieres estar. ¿Qué pasa cuando estás soñando con tener este micrófono en la mano, que es, por cierto, una responsabilidad muy grande? Pero de repente tienes que servir en la puerta. Para poder aprender a ejercer el dominio de Dios sobre lo que Él quiere poner en nuestra mano, primero tenemos que dominarnos a nosotros mismos. El orgullo es algo que tiene que salir de cualquier persona a quien Dios ponga en una posición de poder y gobierno. Y yo no te estoy hablando de que tú vayas a ser el sumo sacerdote de esta casa y que ese sea tu puesto de gobierno, evidentemente no. Pero donde quiera que Dios te pone, donde quiera que Dios te posiciona, ese es tu lugar de gobierno. El asunto es hacerlo bien. Si Dios te pone a trabajar con 3 niños, esos 3 niños tú ejerces el gobierno que Dios te ha puesto ahí. Pero ahí es donde muchos de nosotros nos perdemos. La indecisión es algo que impide que ejerzamos gobierno. Tú sabes lo que Dios te llamó a hacer. Tú sabes cuál es tu llamado. Tú sabes lo que fuiste creado para hacer. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo para buenas obras que fueron ya de antemano preparadas por Dios. Desde antes de tu nacimiento Dios sabía por lo que tú dabas. Él sabe lo que puso en ti. ¿A Dios no le sorprende? Cuando fuiste creado ya Dios te diseñó así. A Él no le sorprende tus habilidades o tus dones. Él fue el que te los dio. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros necesitamos una constante recordatorio de quiénes somos. Necesitamos que alguien nos valide. ¿Cómo es posible que si Dios ya te dijo el lugar de gobierno donde estarías? ¿Cómo es posible que si ya Dios te reveló quién eras? ¿Cómo es posible que si ya Dios te dio un depósito de cuál es tu identidad en Cristo, fuente de salvación? Lo hemos hablado el año completo. ¿Cómo es posible que si ya Dios te dijo a ti quién eras, todavía necesitas que un humano te valide? ¿Cómo es posible que todavía necesites, para poder ejercer el gobierno que Dios te puso en tu mano, necesitas que un humano valide lo que Dios ya te dio? ¿Cómo es posible que todavía muchos de nosotros estamos buscando aprobación de gente?
Why? Lo hice bien. ¿Tú crees? O si no, ¿me meto ahí o no me meto? Servimos con un ojo abierto y un ojo cerrado. A ver si me están viendo. Entonces un humano venga y me da una palmadita en la espalda, mi hermana, qué buen trabajo, gloria a Dios. Uf, aleluya. Verdaderamente que fuiste llamado para eso, Dios te. ¡Anda! Sin embargo, eso es un arma de doble filo, porque en ese momento lo único que se alimenta es tu ego. Ojo, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Y cuidado donde prestas tu oído, ¿quién te está alimentando el ego? ¿Estás verdaderamente ejerciendo el dominio de Dios o el tuyo? Lo que Dios te puso en la mano, ¿estás verdaderamente ejerciendo el dominio de Dios sobre eso o estás ejerciendo el tuyo? El sueño de Dios en tu vida, lo que Dios te depositó, lo que puso en tu mano, lo que Él te confió, ¿estás ejerciendo el dominio de Dios sobre eso o el tuyo? José. A mí me encanta esta historia. Él tuvo un sueño. El sueño de Dios fue depositado en él. Pero el primer error que cometió fue contárselo a la gente incorrecta. Am I getting in your business? Alguien le está hablando el Señor en la mañana de hoy, ¿verdad que sí? Si todavía no estás listo para ejercer gobierno sobre el sueño de Dios, cállate. Si todavía no estás listo para ejercer gobierno sobre lo que Dios puso en ti, zip it. Porque ¿qué pasa cuando nosotros comunicamos el sueño de Dios a destiempo? ¿Qué pasa cuando nosotros sacamos a la luz algo que todavía no se supone que sea exhibido? ¿Qué pasa cuando nosotros, por nuestra propia cuenta, develamos secretos de Dios que todavía no estaban listos? Parte de ejercer gobierno sobre lo que Dios pone en nosotros es poder saber cuándo revelar y publicar lo que Dios depositó en ti. Yo predicaba hace unas semanas y decía, esta frase la voy a repetir acá. Es necesario aprender a ser anónimo antes de que Dios te haga público. ¿Usted sabe los años que yo duré anónima? Aprendiendo a ejercer gobierno sobre mí. Come on. Aprendiendo a ejercer gobierno sobre mí antes de poder exhibir el sueño de Dios. Cuando Él contó el sueño, ¿qué fue lo primero que pasó? Número 1, lo contó a la gente equivocada. Número 2, lo contó a destiempo. 2 errores garrafales. Despertó la envidia de sus hermanos. Y cuando despertó la envidia de sus hermanos, lo primero que ellos quisieron hacer, yo te voy a llevar a un ámbito espiritual, no fue necesariamente matarlo a él, fue matar su. Porque al final del primer verso del 16 que leímos en el capítulo 37, dice, vamos a matarle, en buen dominicano, vamos a matarle. Y veremos qué será de sus sueños. O sea, lo que quiere matar en ti, la oposición, el rechazo, come on, no es tal vez a ti, particularmente, físicamente, es el sueño que Dios depositó en ti. Entonces, mientras tanto, cuando no sepamos ejercer dominio sobre eso, todavía no tengamos la luz verde de Dios, zip it. Mire, hablamos de la indecisión.
Hace falta la disposición correcta para ejercer gobierno. La disposición correcta para ejercer gobierno. Con la disposición incorrecta en nuestros corazones no podemos ejercer gobierno sobre lo que Dios nos da. Si estamos buscando nuestro propio beneficio, no podremos ejercer gobierno sobre lo de Dios. ¿Cuáles son tus intenciones? Yo recuerdo que cuando las doncellas estaban por casarse, venía un marchante, ¿verdad? Y las pretendía. ¿Quién se acuerda de esos buenos tiempos donde todavía se pedía permiso, se pedía la mano y todo eso? Y eso está casi en peligro de extinción, pero bueno, algunos de nosotros que no somos milenios lo recordamos. Y el padre preguntaba, ¿cuáles son tus intenciones? Dime, ¿tú estás aquí para relajar con la muchacha mía? ¿Pasarle la mano y dejármela ahí? ¿O realmente vas a ejercer gobierno, dominio, vas a casarte, vas a tener una disposición correcta, las intenciones de tu corazón están alineadas, te vas a casar con ella, vas a hacer bien? ¿O simplemente me estás haciendo perder el tiempo? Ahora yo te pregunto de parte del Señor. Quiero confrontarte con esta pregunta. ¿Cuáles son tus intenciones? Todo el mundo quiere ejercer gobierno. Es bueno estar en una posición de poder. Es bueno ejercer gobierno sobre algo o sobre alguien. Es bueno que alguien te mire y diga, no, no, el responsable es fulano. Pero ¿cuáles son tus intenciones? ¿Nosotros vamos a ser buenos administradores de lo de Dios? ¿O estamos haciendo a Dios perder el tiempo? Otra de las cosas que impide que podamos ejercer gobierno sobre lo que Dios ha depositado en nosotros es la falta de disciplina. Y a mí me sorprende que la versión en inglés, precisamente el verso que les mencioné al principio, diga dominio propio como disciplina en inglés. For he has not given us a spirit of fear, but of love, power and discipline. O sea, la versión en inglés se va directamente al punto y te dice, no nos dio un espíritu que tengamos falta de disciplina. Aquel que espera ejercer dominio de lo que Dios puso en su mano necesita tener disciplina. Hay disciplinas espirituales que tenemos que tener. Usted no puede ejercer dominio sobre lo de Dios si usted no conoce a Dios. No somos capaces de ejercer dominio sobre lo que Dios puso en nuestra mano, sobre lo que Dios diseñó para nosotros, si nosotros no tenemos dirección de Él. Aquel que no escucha dirección de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. El que me ama, guarda. Nosotros no somos capaces de ejercer dominio sobre nada de lo de Dios. No podemos ponerle la mano a nada de lo de Dios. Si no tenemos disciplina, si no conocemos al Dios que lo da. Hace mucho tiempo, cuando Dios empezaba a hablarme de irme a tiempo completo, que precisamente fue en esta casa, yo recuerdo parte de ese mensaje donde yo hablaba de que nosotros a veces tenemos la confianza de tomar las cosas del dueño sin conocer al dueño. Entramos a la casa, abrimos la nevera, nos sentamos en el mueble, en el reclinable, con los pies para arriba. Y es la primera vez que llegamos a ese lugar. No tenemos confianza con el dueño, sin embargo, tomamos ventaja de las cosas del dueño. Yo no sé si a usted le habrá pasado eso alguna vez que usted dice, pero ¿tú te confianza? Yo acabo de conocerte. What's going on? Y uno se siente como usado. Así puede sentirse Dios con muchos de nosotros que pretendemos gobernar sobre sus cosas, sin embargo no le conocemos. La falta de alineamiento.
Nosotros podemos estar en medio de una cisterna con el sueño de Dios. Podemos estar esperando el tiempo justo, atesorando lo que Dios depositó en nosotros. ¡Wow! Cuando yo salga de aquí, aquel sueño que tuve. Y ese sueño nos mantiene de pie. Y por más flaco, mal comido, maltratado que estemos dentro de la cisterna, el sueño nos mantiene firmes porque estamos agarrados de la promesa. Y soñamos con el día de que podamos salir de ese desierto, de esa cisterna, de ese proceso, de esa situación. Y el sueño nos alimenta. Y vamos, wow, cuando yo salga de aquí. Y el sueño nos va alimentando. Sin embargo, pasamos más tiempo del que debemos pasar dentro de la cisterna por falta de alineamiento. Es que nunca podremos ejercer dominio sobre las cosas de Dios hasta que no seamos uno con Él. Perfectamente alineados. ¿Qué fue lo que tú dijiste que hiciera? ¿Cuándo? Ahora. Ok. ¿Qué fue que me dijiste que me esperara? Mire, Dios me ha dado a mí para el 2020, precisamente, hablando del 2020, la palabra más difícil para mí. Y yo me he hecho de todos los cuadritos, de todos los letreros, de todo lo que yo encuentre, que me diga esta palabra por donde quiera, porque necesito que si yo voy a la cocina me lo recuerde, que si voy a la sala me lo recuerde, que si estoy en mi silloncito donde yo oro, que me lo recuerde, si estoy en el family room me lo recuerde. En todos lados de mi casa dice Salmo 46, be still, está quieto. Esa fue la palabra más difícil que Dios me ha dado a mí en toda mi vida. La primera que me dio en el 2012 fue cállate, y ya usted puede saber qué difícil fue. Pero lo logramos, nos callamos por un año completo. Eso es otro tema y otro mensaje. Pero cuando Dios me dijo, quieta, que mucho duele estar quieto. Cuando Dios te dice, yo sé que tú estás desesperado por contar el sueño mío, yo sé que estás desesperado por ejercer gobierno, pero mientras tanto, mientras yo te digo que te pare, quieta. Mientras yo te digo que te mueva, no entendieron. Mientras yo te digo que hable, quieta. Mientras yo te doy luz verde, ok, lo ensayamos ahora. Mientras yo te doy acceso, quieta. Es que yo quiero. Yo lo quiero ahora. Pero ¿sabes qué pasa cuando nosotros estamos ejerciendo dominio a destiempo? Estamos en desobediencia. Y la desobediencia, según Deuteronomio 28, tiene consecuencias. No quiera usted estar en la desobediencia. No quiera usted estar en ese lado donde Dios necesite amonestarnos y mostrarnos las consecuencias que tiene desobedecerle y hacer cosas que se supone que en otro tiempo, cuando estuviésemos perfectamente alineados, disciplinados y listos, hubiéramos tenido un gobierno absoluto sobre ellas, pero cuando lo hacemos a destiempo perdemos acceso. Dos más. La incapacidad de administrar lo de Dios. Hay mucha gente que quiere gobierno de las cosas de Dios, que quiere ejercer dominio sobre ellas. Sin embargo, no es capaz de administrar. A mí, específicamente, Dios tuvo que quitarme absolutamente todo para enseñarme a administrar. ¿Estoy hablando a alguien? A mí Dios tuvo que despojarme de absolutamente todo para enseñarme a administrar 5 pesitos, contar moneditas. Es necesario que aprendamos a administrar antes de ejercer gobierno de lo de Dios. Porque cuando vengan esas 7 vacas gordas, podamos administrar, almacenar,
guardar para cuando vengan las 7 flacas. Come on. El que está en abundancia no aprende a administrar. El que está en abundancia no sabe administrar. Antes de que llegue la abundancia necesitas tener escasez. Aprender a dominar en lo poco es bíblico. Para que luego cuando Dios te ponga en lo mucho, puedas administrar lo de Él. ¿Qué pasa si Dios te da demasiado a destiempo y no has sabido administrarlo? ¿Qué va a pasar? Rapidito vuela. El que no ha aprendido a administrar lo de Dios no es capaz de retenerlo. Te lo voy a repetir. El que no ha aprendido a administrar lo de Dios no es capaz de retenerlo. La disciplina es muy importante. Usted sabe la gente que yo he visto grabar discos, escribir libros, me pasan por el frente, a veces vuelan y yo lo veo que están yendo tan rápido que yo digo, wow, Señor, wow, wow. Pero siempre recuerdo ese salmo que dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba, y como hierba seca, entonces, siempre recuerdo ese salmo, yo digo, wow. ¿Por qué? Porque a veces yo veo gente que va sin disciplina, con la intención de su corazón incorrecta, sin un perfecto alineamiento, haciendo su voluntad, buscando su beneficio personal en vez del de Dios. Y es necesario que nosotros nos podamos mantener íntegros para poder administrar lo de Dios, no para nosotros, sino para que el reino sea expandido. El que entiende ese principio, no solamente hace en un momento. Usted ve a esa gente que sube como la espuma y usted lo ve haciendo esto y lo otro y usted lo ve en redes sociales y usted ve que los canales de YouTube tienen miles y miles y miles y miles y miles de seguidores y está todo el mundo loco con ellos. Pero de un momento a otro usted ve que no aparecen porque no supieron administrarlo para poder retenerlo. La retención de lo de Dios es lo que exhibe la capacidad de dominio. La retención es lo que mejor exhibe la capacidad de gobierno, administración para retención. Yo prefiero retener lo de Dios en lo poquito y que Dios vaya subiendo poco a poco, como Él quiera. A tener mucho de golpe y de repente. Y no estoy hablando de dinero, no se me confunda. Estoy hablando del propósito de Dios en tu vida. Pero pasa que cuando nosotros pasamos todo este tiempo esperando, alineándonos, sometiéndonos en disciplina, aprendiendo a administrar y todo eso, voy cerrando. Dios en todo este tiempo está formando nuestro carácter. Y formar el carácter duele. A José le costó una cisterna, le costó humillación, le costó rechazo, le costó persecución. El sueño que cargaba de Dios le costó persecución y rechazo. Le costó dolor. ¿Qué te está costando a ti lo que cargas de Dios? ¿En qué cisterna estás tú en este momento? Pero todo ese tiempo lo que hizo fue formar su carácter. Y mire, yo quiero que vuelva conmigo al capítulo 41, verso 14. Y quiero que entienda lo siguiente. Vea este tiempo y este mensaje como una tipología de cisterna. Y ve el 2020 como esto que vamos a leer ahora. Yo no sé quién lo reciba. Para el que sea, recíbalo y atesórelo. Pero dice el verso 14, entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron como apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó su vestido, cambió su vestidura. Mujeres, mudó su vestido y vino a Faraón.
¿Qué pasa? Que cuando el sueño de Dios te está costando persecución, te está costando cárcel, te está costando encierro, cuando el sueño de Dios se está doliendo y está formando tu carácter para poder ejercer dominio sobre aquello que Dios te ha entregado, cuando ese tiempo está en pleno apogeo y duele tanto, es necesario mantener la disciplina, mantener el alineamiento, escuchar la voz de Dios, mantener el corazón correcto, mantener la disposición correcta, entender que tomamos decisiones solamente guiadas por el Espíritu Santo, y cuando llegue el tiempo, apresuradamente nos sacan de la cárcel. Yo no sé quién entendió lo que yo acabo de decir. El asunto es que tú puedes estar en el peor desierto de tu vida. Tú puedes estar en un tiempo horrible donde nada está saliendo tal vez como lo planeaste, pero Dios está formando tu carácter, está entrando en ti paciencia, está engendrando en ti los dones del Espíritu, está engendrando mansedumbre, templanza. Estás aprendiendo a someterte, estás aprendiendo a estar bajo autoridad, estás aprendiendo a caminar a la manera que Dios quiere, estás cediendo a tu voluntad, estás cediendo a tu yo, estás muriendo tu ego. Cuando estamos en medio de una cisterna y estamos muriendo, entonces nos estamos preparando para que de momento nos apresuren y nos saquen de la cárcel. Cuando llegue el tiempo de Dios, cuando llegue el Kairos y el tiempo de que el sueño sea develado, si esperaste el tiempo correcto para ejercer dominio sobre lo que Dios te dio, si te sometiste, si estuviste en obediencia, si aprendiste en el tiempo de espera, si pasaste todos esos pasos bien, de momento llega el tiempo y se activa. Yo no sé quiénes de ustedes han sembrado. ¿Han sembrado alguno de ustedes? De semilla. No que compren y que la plantiquen en Home Depot y la vea crecer. No. No. Estamos hablando de la semillita. Mire, los 14 días más largos de mi vida es cuando yo ponga esa semillita bajo la tierra. Y vuelvo al día siguiente. Y no pasa nada. Y después yo como que me olvido de eso. Y me voy. 3 días después me acuerdo. Pero cuando llega el día 14, ya me he dado por vencida. Pero de momento, cuando yo casi voy a tirar la canastita, el cestito de la planta, cuando estoy a punto de tirarlo, lo tomo en la mano y casi voy para la basura. Casi me doy por vencida. Y de repente veo como una cosita verde. What? Casi no se ve. Es como que va sacando la mano. Aquí estoy yo. No me bote. Cuando casi estamos perdiendo la paciencia, aparece una cosita verde and it sprouts up. Porque cuando llegue el tiempo de activación, no importa el tiempo que duraste en la cisterna, cuando llegue el tiempo de ejercer dominio, cuando ya Dios te ha preparado, cuando ya Dios te ha alineado, cuando aprendiste a ministrar, que yo no sé si usted está entendiendo lo que yo vine a predicar a esta casa. Yo estoy queriendo decirte que hoy es tu día 14. Yo estoy queriendo decirte que estás a punto de ejercer dominio. Yo estoy queriendo decirte que Dios está quitando de ti aquellas cosas que no pertenecen al 2020. Y está limpiando. Yo sé que usted hace su limpieza navideña. Ahora usted vaya a su casa y limpie, de verdad. Todo lo que no pertenezca al 2020, ¡fuera!
Si usted es medio loco, usted agarra un pote de aceite y empieza por el marido. Es una broma, me quedan 5 minutos. Ay, ay, ay. Cuando llega el Kairos y el propósito de Dios se activa, entonces tenemos luz verde para develar la visión que Dios nos ha entregado. No antes. No pretendamos ejercer dominio sobre las cosas de Dios si primero no cumplimos con estos pasos. Si primero no pasamos por estos requerimientos. No pretendamos tener acceso a las cosas de Dios si no estamos listos. Que el 2020 llegue a esta casa como ese Kairos, como ese tiempo de activación. Que aquellas cosas que estuvieron secas, guardadas dentro de una cisterna, de repente sean activadas. Porque nosotros tenemos un tiempito corto nada más, nos quedan menos de 40 días. Así que si todavía hay cosas en ti que tú dices, wow, sometimiento, obediencia, templanza, mansedumbre, disciplina, alineamiento. Sí, yo creo como que yo escucho la voz de Dios. Yo creo que más o menos yo conozco al dueño. Tengo intimidad con él. Si hay algo que todavía no esté perfectamente alineado a lo que Dios quiere traerte para el 2020, alíneate ahora. Si hay algo que todavía falta, si hay alguna esquinita donde todavía Dios necesita trabajar, las mujeres pueden enseñarle lo que hicieron anoche. Simbólica o físicamente, entréguela, tráigala. Antes de que entre el nuevo año, quiero asegurarte, yo vuelvo a repetirlo, quiero asegurarte que lo que Dios trae para el 2020 no tiene precedente alguno. Si viviste en una esclavitud en el 2019, no la vivirás en el 2020. Si viviste en un tiempo de sequía en el 2019, no lo vas a vivir en el 2020. Si no aprendiste a administrar las cosas de Dios bien en el 2019, por favor, aprende a administrarlas para el 2020. Dios tiene perfecto control de todas las cosas. Yo voy a hacer una oración general porque estamos esperando para el segundo tiempo. Pero quiero que usted simplemente se revise. Póngase de pie un segundito, por favor. Aleluya. Yo quiero que usted ponga la mano en su corazoncito. Y diga conmigo, Señor, si hay algo en mí que todavía no esté alineado al propósito que tú diseñaste para mí, yo te pido en esta hora que tú lo quites de mí. Alíneame, ayúdame, ordéname, ayúdame a tener la disciplina correcta, ayúdame a obedecerte, ayúdame a que mi pensamiento sea uno con el tuyo. Prepárame, yo quiero estar lista para lo que tú traes en el 2020. Yo necesito estar listo para poder ejercer dominio sobre las cosas que tú me has entregado y las que vas a entregarme. Que mi 2020 no sea una repetición del 2019. Que pueda ser movido a nuevos niveles en ti. Ayúdame a crecer y a poder entender cuál es tu perfecta voluntad para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Thank you, Jesus.